Venimos a adorarte, Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vamos a decir, tú eres el Rey, tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor, todo por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Hola, amado hermano, vamos a dedicar unos minutos a la oración. Te invito a que ores junto a mí y que puedas poner en las manos de Dios no solo este tiempo, sino también cualquier motivo de necesidad que puedas tener presente en tu vida. Oremos. Amado y bendito Padre Celestial, venimos a tu presencia con acciones de gracias. Además, Señor glorioso, también ponemos en tus manos cualquier motivo o necesidad personal. Queremos pedirte que tu mano de poder, tu mano milagrosa, nos ayude siempre en todo. Gracias por tu gracia y tu misericordia, con la cual, Señor, tú te relacionas con nosotros. Ponemos en tus manos, pues, nuestras vidas enteras y también dedicamos a ti la meditación de nuestros corazones, suplicándote que
que tu Espíritu glorioso, tu Espíritu de poder nos guíe a través de tu palabra y que a través de ella podamos aprender siempre tu voluntad. Te damos gracias a ti con el amor que te caracteriza, te bendecimos y al mismo tiempo nosotros ratificamos también nuestra adoración y amor hacia ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Recuerda tomar tus apuntes en cada devocional porque eso te ayuda a aprovechar mejor el estudio de la Biblia. En esta ocasión tenemos un tema que se titula Corazón aborrecible. ¿De qué trata este tema? ¿Cuál es ese corazón que puede convertirse en un corazón aborrecible? El libro de Proverbios, el libro en el que hemos estado ocupados durante los últimos devocionales que hemos tenido, habla acerca de lo que es un corazón aborrecible en especial aborrecible para Dios, un corazón que no es aprobado, un corazón que no agrada a Dios. Para hablar acerca de este tema, iremos juntos a lo que las Escrituras nos enseña en el libro de Proverbios capítulo 6 y versículos del 16 en adelante, que dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí vemos nosotros en estos versículos este tema en particular que hemos llamado corazón aborrecible. Recuerda que tú debes cuidar que tu corazón sea un corazón que agrade a Dios. Tu corazón no debe ser un corazón que sirva de tropiezo para la voluntad de Dios. Tu corazón no debe ni abrigar, tu corazón no debe estar trabajando, produciendo, maquinando, nada que deshonre a Dios. Pero entremos en materia directamente. Para eso vamos a ver el primer aspecto que abordaremos en este devocional, el que se refiere a los corazones productores de lo malo. Un corazón aborrecible es un corazón que produce lo malo, produce contenido malo. Es un corazón que no agrada a Dios. Es un corazón que, lejos de agradar a Dios, puede convertirse en un corazón aborrecible por Dios. Es algo muy importante para prestarle atención cuando un corazón se puede llegar a convertir en un corazón que resulta en algo que es aborrecible para nuestro Dios. Veamos lo que hemos traído en cuanto a este punto. El versículo 16 nos dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ves que en este versículo menciona en primer lugar 6 cosas y luego habla de 7 que son abominables para nuestro Señor. Algunos estudiosos sugieren que esa diferencia en la cantidad de aspectos que son aborrecibles o que abomina a nuestro Señor se debe a un especial énfasis que debería de recaer en la séptima característica o en la séptima cosa o en el séptimo aspecto que nuestro Dios aborrece. Lo cierto es que el Señor aborrece todas estas cosas que vamos a ver en estos versículos, pero observa lo que menciona en este versículo también siguiente. Aquí se menciona precisamente en el versículo 18, nos saltamos del 16 al 18 precisamente para desarrollar el tema de este devocional, y puedes ver que en este versículo 18 menciona en la primera parte que dentro de las cosas que Dios aborrece, dentro de eso que es aborrecible, que no agrada a Dios, está allí enfatizado de mi parte con negrita, dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios aborrece un corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿A qué se refiere precisamente con un corazón que maquina pensamientos inicuos? Primero tenemos que prestarle atención a lo que significa la palabra
corazón. Luego hablaremos de a qué se refiere cuando habla de maquinar y los pensamientos inicuos. Es muy importante que nosotros como cristianos tengamos claridad acerca de lo que la Biblia llama corazón, porque en nuestra cultura se suele utilizar este mismo término para hablar de las emociones exclusivamente. Es decir, se utiliza el término en sí para hablar, por ejemplo, del órgano físico que todos tenemos, el corazón, pero también en nuestra cultura se utiliza para hablar de sentimientos. Pero a la luz de lo que la Biblia nos enseña, el corazón significa mucho más que ello. Y para esto lo ilustraré con el siguiente recurso. En el corazón, que se refiere a la función interna en cada individuo, es precisamente ese punto donde se encuentran, donde convergen la mente, la voluntad, las emociones y la conciencia. Son 4 aspectos que se refieren a diferentes cosas. Por ejemplo, la mente está hablando acerca de los pensamientos, acerca precisamente de las ideas que circulan en nuestra mente, es decir, habla de lo que nosotros pensamos, mientras que voluntad se refiere particularmente a las decisiones que nosotros solemos tomar, se refiere precisamente a lo que nos mueve. Ahí es donde también nosotros encontramos motivaciones, ahí es donde encontramos también aspiraciones. Ahora, por su parte, las emociones pues son en efecto las emociones tal y cual nosotros las conocemos. Ahí entra toda clase de sentimiento, y la conciencia se refiere al conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, en la Biblia y en este versículo en particular en el que estamos utilizando la palabra corazón, no se refiere al órgano físico de nuestro cuerpo físico, no se refiere tampoco a las emociones como en nuestras culturas se concibe el término, se refiere precisamente a ese punto donde se encuentran todas estas 4 características que forman parte del ser humano. El corazón entonces es donde convergen. Allí ese es el centro, es el centro interior donde internamente, en lo que es inmaterial, nosotros hacemos que transiten pensamientos, hacemos que transiten también decisiones, voluntades, deseos, aspiraciones, motivaciones. Es ahí donde también transitan las emociones y los sentimientos, es ahí donde está también asentada la conciencia o el conocimiento del bien y del mal. Entonces, estos versículos nos están enseñando que nuestro Dios aborrece un corazón, es decir, una función interna o este conjunto de cosas que producen, dice que maquina, decía el versículo, que maquina pensamientos inicuos. Maquinar se refiere a producir, se refiere precisamente a fabricar, tiene que ver con la capacidad de diseñar. Eso es, el corazón que diseña pensamientos inicuos. Está refiriéndose precisamente entonces a pensamientos que son relacionados a la maldad. Cuando dice inicuos tenemos que entender eso, se trata de lo malo. Entonces nuestro Señor aborrece un corazón que trabaja, que utiliza su capacidad, que utiliza todas sus características, llámese que utiliza mente, llámese voluntad, llámese emociones, llámese conciencia, que utiliza todo esto para producir ideas o pensamientos que son malos, que son contrarios a la voluntad de Dios. Ese corazón que es capaz de llegar a fabricar, diseñar, de producir pensamientos, ese corazón se puede convertir en un corazón que es aborrecible. Ahora, observa bien, porque en este punto estamos viendo que es aborrecible para el Señor solo el acto de producir el pensamiento. Es decir, otra cosa es también cuando ese pensamiento se lleva a la práctica o se ejecuta o se convierte en una acción, pero solo el hecho de tener, de producir y de conservar y de consentir un pensamiento que es malo, solo ese acto mismo ya es aborrecible, ya es desaprobable, ya es desagradable para nuestro Dios. Veamos el segundo aspecto también en este devocional, que dice así:
acciones gobernadas por la maldad. Nuestro Dios aborrece un corazón que es productor de pensamientos malos, un corazón que produce maldad en su interior. Puede que se quedó adentro nada más el pensamiento malo, puede que el sentimiento es malo, pero está solo dentro de mí. Es probable que no lo he llevado o que dicho pensamiento no me ha llevado a alguna clase de práctica, pero el Señor aborrece solo lo que sucede dentro si eso está malo. Pero ahora estamos viendo que nuestro Dios también, dentro de las cosas que aborrece, están precisamente las acciones que son gobernadas por la maldad. Entonces, ahora ya no estamos hablando de pensamientos o del corazón solamente. Ahora hablamos de acciones que están siendo gobernadas. Significa que son producto o que reflejan que están siendo gobernadas por algo malo, pero ya tiene que ver con llevar a la práctica, con la ejecución de algo que no es agradable también a nuestro Señor. Veamos lo que dicen los versículos que estamos citando en esta ocasión. Ves que aquí se mencionó en primer lugar, en un momento, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pero ahora también el escritor sagrado añade los pies presurosos para correr al mal. Cuando habla de pies, está utilizando una figura para hablar de la acción, es decir, los pies presurosos para correr al mal hablan de alguien que es apresurado, habla de alguien que más bien emprende una acción, pero en este caso emprende acciones que son orientadas a lo malo. Ahora, está hablando de acciones físicas, está mencionando los pies, pero menciona también otras características de estos versículos u otras partes. Por ejemplo, ¿qué otras acciones son aborrecibles para nuestro Dios dentro de estas acciones que son gobernadas por la maldad? Bueno, el siguiente versículo nos menciona también, dentro de esas cosas, las manos derramadoras de sangre inocente. Observa, mencionó antes los pies presurosos para correr al mal, y hoy menciona manos derramadoras de sangre inocente. Las manos en sí no es que tienen capacidad para pensar por sí mismas. Sabemos nosotros que las manos solo ejecutarán aquello que nació en el corazón que maquina o que produce pensamientos inicuos. Pero en este punto vemos que se mencionan partes del cuerpo que son precisamente las básicas que utiliza un ser humano para llevar a cabo alguna actividad o alguna acción. En este caso se mencionan las partes del cuerpo para hablar de los instrumentos o los miembros del cuerpo que se encargan de la ejecución de acciones que son malas. A nuestro Dios no solo le preocupan, no solamente le son desagradables los corazones que producen pensamientos, es decir, ideas que son básicamente inmateriales, son malas, pero son inmateriales y solo están dentro del corazón. Eso es aborrecible, pero también las acciones que al fin de cuentas reflejan que están siendo acciones gobernadas por lo que es malo en nuestras vidas. Eso también lo aborrece nuestro Dios. Es muy importante entonces prestarle atención que un ser humano se compone tanto de la función interna, de lo que es el corazón en concreto, pero también el ser humano se compone de aspectos físicos. Y cuando el ser humano, cuando una persona, cuando un hombre o una mujer descuidan lo que sucede en el interior de su corazón y sus acciones son gobernadas por pensamientos malos o por la maldad que se consiente, que se abriga o que habita en algún corazón, entonces ese corazón, así como sus acciones que son producto de la maldad, se convierten en algo que es aborrecible. Pero para complementarlo todo, veamos también el tercer aspecto de este devocional, el cual también se refiere a las actitudes, se refiere a las mentiras, a las palabras falsas que dañan a los demás y también que provocan peleas.
Todo este conjunto de aspectos son básicamente acciones que son desagradables a Dios. Pero aquí entran también las actitudes. Aquí entra básicamente una integración de lo que es lo que sucede en el interior, como también lo que sucede fuera de nosotros en el exterior. Veamos en particular los versículos que se están utilizando en este punto. Aquí se menciona una actitud muy crítica: los ojos altivos. Tiene que ver con una actitud de soberbia, tiene que ver con una actitud de orgullo, con una actitud que nos lleva a sentirnos superiores al compararnos con los demás, nos lleva a ver a los demás como inferiores a nosotros. Nuestro Señor no aprueba las actitudes que tienen que ver con el orgullo, con la soberbia, con los aires de grandeza, porque eso es dañino para los demás. No solo es dañino para nosotros, también perjudica a los que están más cercanos, o sobre todo a aquellos a quienes hemos convertido en objeto de nuestros ojos altivos. Recuerda siempre que estos versículos mencionan partes del cuerpo, pero no necesariamente está refiriéndose a las partes físicas. Cuando dice ojos altivos, no se refiere necesariamente a lo que son la parte física de nuestro rostro, sino está hablando de la gente, de las personas que tienden a ver a los demás con arrogancia, con altivez, con orgullo, con aire de superioridad. Personas que tienden a ver a los demás y a menospreciarlos y a maltratarlos por eso. Y ahora se traslada en este mismo versículo, en esta primera parte, se traslada precisamente también a otro órgano físico y habla de la lengua mentirosa. Pero recuerda, no se refiere a lo que es la lengua como un instrumento que empleamos para el habla. Se refiere precisamente al habla. Lo que nuestro Señor aborrece es el habla mentiroso. La persona que habla mentiras, es decir, la acción de hablar, de pronunciar mentiras, de pronunciar falsedades, esa acción de hablar lo que no es verdadero, lo que no es cierto, de repetir mentiras, de afirmar como si fueran verdades cuando nosotros sabemos que son mentiras. Esa acción de hablar mentira es aborrecible, es desagradable para nuestro Dios. Va en contra del carácter, va en contra de la naturaleza pura y santa de Dios, y es algo que Dios no aprueba. También en el siguiente versículo se menciona el testigo falso que habla mentiras. Básicamente, en esta primera parte del versículo, así como en todo este versículo, más bien es una aplicación de lo que ha dicho en el versículo anterior. Si en el anterior se mencionó por su parte ojos altivos y dice lengua mentirosa, aquí se puede ver una manera en la que esa lengua mentirosa y ojos altivos se muestran o se reflejan en una acción que es mala. ¿Cuál es esa acción mala? Cuando uno se convierte en un testigo falso que habla mentiras. Para ser un testigo falso que habla mentiras se necesita una lengua mentirosa, o es decir, un habla mentiroso. Se necesita de la capacidad, se necesita de la determinación de prestarse para una acción que deliberadamente va a traer daño a alguien más, a sabiendas de que se hará dicho daño basado en lo que es la mentira. Es muy importante, estimado hermano y hermana, que nosotros aprendamos a cuidar el habla y que evitemos prestarnos a perjudicar a los demás de cualquier forma. No importa quién sea, debemos evitar perjudicar a alguien más con un habla que es mentiroso. Esto incluye también hacia aquellas personas que quizá nosotros consideremos como enemigas nuestras o que se comportan como nuestros enemigos, aunque un cristiano no debería de ser enemigo de nadie, pero a veces puede alguien obrar como enemigo nuestro. Nosotros no debemos hablar mentiras incluso en contra
de esas personas. Incluso en contra de los que nos causan daño, nosotros no debemos usar la mentira ni para defendernos, ni tampoco para atacarles. Sin importar si nos están atacando de manera injusta, nosotros debemos cuidar que nuestro habla no sea mentiroso, porque nuestro habla debe ser uno que agrade a Dios, uno que haga solo lo que es agradable para Dios. Y en este mismo versículo está incluida esta segunda parte, cuando menciona el que siembra discordia entre hermanos. La lengua que es mentirosa también es una lengua que se presta para sembrar discordia, peleas, odios, pleitos, enemistades entre hermanos o entre una persona y otra. Debemos nosotros evitar toda clase de acción que nos lleve a ser instrumentos de división, instrumentos de pelea, instrumentos de lo que puede entenderse como la discordia o cualquier acto contencioso. Nosotros, nuestras palabras, nuestro ser, utilizando las mismas palabras empleadas aquí, nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra boca que habla, nada de nosotros debe prestarse para lo que son acciones que son gobernadas por la maldad. Nada de nosotros debe prestarse para causarle un daño a los demás. Ahora, ¿cuál es entonces el corazón aborrecible? Hemos hablado durante este devocional de aspectos que son aborrecibles por Dios. Nos referimos por un momento a lo que nosotros entendemos como corazón, es decir, y vimos que dentro de las cosas que Dios aborrece está un corazón que produce pensamientos inicuos. Ahora, fuimos en los siguientes aspectos de este devocional y vimos actitudes y acciones. Bien, la clave está siempre en lo que sucede en el corazón. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo hablar mentira? ¿Cómo puedo evitar yo sembrar peleas entre los demás? ¿Cómo puedo evitar que yo pueda ser gobernado por acciones de maldad? La clave radica en el corazón. Si mi corazón, que te recuerdo que no se refiere a las emociones, sino al conjunto de aspectos o componentes en la parte inmaterial de mi ser, donde converge el pensamiento, la voluntad, las emociones y la conciencia. Si allí donde está ese punto donde todos esos aspectos están entrelazados, allí debo cuidar yo que no se produzcan, que no se fabriquen, que no se diseñen, que no se maquinen pensamientos inicuos. Porque si desde el corazón yo permito que se desarrollen pensamientos malos, entonces allí comienza la maldad que mi cuerpo o que los miembros de mi cuerpo terminan llevando a cabo o que están ejecutando. Por esa razón es que la clave radical en todo esto es el corazón, porque es desde el corazón desde donde nacen todas las acciones de maldad. Todo lo que es malo se produce desde el corazón. Cualquier acción mal que nosotros veamos a alguien que hace, debemos saber que todo se originó en el corazón. Incluso es probable que podamos a veces, dentro de la lucha espiritual que tenemos como cristianos, haber permitido o haber experimentado que surgió un pensamiento malo en nosotros, o que está por ahí un sentimiento que es malo. Debemos tener la gran precaución, la gran alerta, el gran cuidado para que ese sentimiento malo o un pensamiento malo no nos lleve a una práctica o a una acción de algo que resultará en malo o desagradable para Dios. Debemos evitar que un sentimiento malo, que un pensamiento malo nos lleve a hacer algo que le traiga algún daño a los demás. Debemos aprender a contenerlo en el corazón y trabajarlo allí y pedirle a Dios que nos ayude, que nos libere con eso. Estudiar la Biblia, estudiar acerca del tema, estudiar incluso acerca de otros aspectos que nos pueden ayudar a superar eso malo que está en nosotros, orar mucho, buscar asesoría si es necesario, pero no permitir que lo malo que está en el corazón
produzca acciones que son desagradables o que no son buenas. Entonces yo estaré libre de un corazón que es aborrecible para mi Dios. Dejo en tu pantalla el resumen de este devocional para que tú sigas en la meditación del mismo. Recuerda siempre prestarle atención a los corazones productores de lo malo, a las acciones gobernadas por la maldad y a las actitudes, mentiras, palabras falsas que dañan a los demás, y también presta atención a las acciones que llevan a provocar peleas.